Yo aquí tengo objetivos principales para un paciente con mieloma de nuevo diagnóstico. Y creo que está claro que el objetivo debería ser curar. Lo que pasa que realmente a los hematólogos hoy hablar de curación del mieloma nos da miedo. Nos da miedo, aunque en nuestras consultas tenemos pacientes con mieloma curados. Tenemos pacientes que llevan vivos más de 10 años, más de 12 años, 15 años, 20 años, ese paciente está curado. Lo que pasa, el problema es que no somos capaces de identificarlo a priori, es decir, cuando llega de nuevo diagnóstico, lo ideal es que nosotros pudiéramos decir, usted se va a curar, con usted tenemos que tener más cuidado. No lo sabemos todavía, probablemente en un futuro sabremos cada vez más. Y como Noemí ha puesto antes en su presentación, cada vez vamos teniendo marcadores que nos indican más cuando el paciente puede estar teóricamente curado, cuando la enfermedad mínima residual es negativa, cuando se alcanza la máxima calidad de la respuesta, pero hoy por hoy no podemos decirlo. Entonces yo me quedo con que el objetivo que nosotros tenemos con cada paciente es intentar que responda lo mejor posible, que la respuesta le dure lo más posible y, por supuesto, que tenga un perfil de toxicidad bueno y que seamos capaces de mantener la calidad de vida del paciente. De nada sirve ofrecer un tratamiento muy eficaz si el paciente tiene que estar 24 horas en un sofá tumbado porque no puede hacer nada. Entonces tenemos que poner en una balanza la eficacia que queremos conseguir y, por supuesto, siempre con la calidad de vida del paciente. Y a mí me gustaría preguntarle a Pilar cómo ha sido tu calidad de vida durante estos 2 años y medio, más o menos, desde octubre del 2014 o 2015, ya no me acuerdo. Si quieres, ¿te da vergüenza? Es que estoy muy nerviosa, Maribel. Si solo es decirte, Pues ¿cómo ha sido tu calidad de vida? Bueno, pues hombre, al principio un poquito más cansada, pero bueno, que bastante bien, muy bien. Y cada vez que ha ido pasando, pues todo mejor. Mejor. Muy bien. Y ahora últimamente, pues bien. Y a partir de ahora que acaba de terminar el tratamiento, pues mejor todavía. Me siento muy bien, sí. Bueno, ese es nuestro objetivo. Entonces, para conseguir todo esto, obviamente tenemos que plantear un tratamiento. Y si queremos que el paciente responda lo mejor posible y le dure lo más posible, pues tenemos que elegir una opción adecuada de tratamiento. Y estas son las opciones que podemos tener para un paciente joven. Y podemos hacerle inducción, trasplante, consolidación, mantenimiento, inducción, consolidación, mantenimiento, inducción y trasplante, y no dar nada más después, inducción, trasplante, mantenimiento, pero lo fijo que todos los pacientes tienen que recibir es una inducción. La inducción significa recibir una serie de ciclos, de 4 o 6 ciclos de tratamiento en el momento en el que se diagnostican. Y obviamente los tratamientos de inducción están casi siempre basados en 3 fármacos. 3 fármacos que lleven un inhibidor de proteasoma, que suele ser el bortezomib, un inmunomodulador, que puede ser la talidomida o la lenalidomida, y un corticoide. Y eso forma parte del estándar de tratamiento de casi todos los pacientes jóvenes, y yo diría en todos los hospitales de España, o dan VTD, en algunos empiezan a dar VRD, que será más el futuro, y eso forma parte del estándar. ¿Qué hacemos después con estos resultados? Sabemos, esto es un gran estudio que se hizo para poner de manifiesto que el bortezomib como parte de la inducción era un fármaco importante, y de hecho la práctica totalidad de los pacientes lo reciben como parte de la inducción. Y en España, VTD. ¿Por qué VTD? Pues porque lo hicimos en un gran estudio que hicimos en el año 2005 y vimos que era muy eficaz. El siguiente ensayo que hicimos, en vez de con VTD, fue con VRD, que es, por ejemplo, lo que Pilar recibió. Bortezomib, lenalidomida y dexa. Cambiamos la talidomida por la lenalidomida, que es dar un paso más allá y recibir un fármaco teóricamente mejor, más potente y fundamentalmente con un perfil de toxicidad mejor, que les he dicho que tenemos que tener mucho cuidado con la toxicidad. ¿Y qué hacemos después? Esto no me interesa.
Después de la inducción, en 3 de las respuestas, en 3 de las 4 respuestas, ven que aparece aquí el trasplante. ¿Por qué hacemos un trasplante después de administrar la inducción? Hacemos un trasplante porque el trasplante lo que hace es mejorar la calidad de las respuestas. ¿Qué es el trasplante? ¿Alguien me quiere explicar algo de qué es lo que entienden? ¿Cuántos de los que están aquí se han hecho un trasplante de médula ósea? ¿Alguno queréis contar qué es lo que consideráis que es el trasplante autólogo de médula ósea? Bueno, yo para mí el trasplante es que, vamos, ni me lo planteé, fue hace muchos años, hace 7 años y también las cosas eran diferentes. Era una parte más del tratamiento. Asustada, hombre, asustada evidentemente, pero también es cierto que me asustaba más el mieloma que el trasplante. Es decir, yo nunca me encontré mal antes del mieloma, o sea, mal como para muy mal, y siempre pensé que me iban a poner mal para después ponerme bien, ¿no? Y entonces, un poco pensando con ese pensamiento, no lo pasé. Yo tengo que reconocer que no lo pasé tan mal como esperaba. Es cierto que, bueno, es duro porque tienes miedo y hay días que lo pasas un poco mal, cuando te bajan las defensas, te quedas sin defensas. Bueno, no es una cosa que quieras hacerlo por gusto, pero se pasa, se puede hacer. O sea, no pasa nada. Hay niños pequeños que tienen otras enfermedades hematológicas que lo están haciendo, y pensando en ellos digo, pero ¿cómo no lo voy a hacer? Si están estos pobrecitos niños que con trasplante. Yo realmente me centré un poco en eso, ¿vale? En decir, si otros lo pueden hacer, yo también. Y no se pasa tan mal. Evidentemente habrá gente que a lo mejor lo pasa peor, pero es una cosa que se pasa. No es. Yo cuando vienen a la asociación y están tan asustados, hay momentos en que digo, pero ¿por qué están tan asustados? Y cuando se plantean no hacerlo, no lo entiendo. Probablemente es la palabra trasplante, que parece Sí. que te van a trasplantar como una planta, voy a cambiarla de un sitio a otro. El trasplante en sí lo único que significa es administrar quimioterapia, eso sí que es quimioterapia, a unas dosis muy altas. Y el objetivo es destruir toda la médula, destruir todo lo mínimo que pueda quedar de enfermedad en la médula. La rosa blanca que les enseñaba Noemí. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa quimioterapia que nosotros ponemos a dosis muy altas no distingue entre, ¿eran rosas o eran amapolas? Eran rosas, amapolas. Entre las amapolas granates y las rosas claras. Entonces barre con todo y destruye todo. Entonces, si nosotros no hiciéramos nada más, el paciente se moriría, porque le hemos destruido absolutamente todo. Entonces, ¿qué le hacemos después de destruirle toda la médula? Le ponemos progenitores, le ponemos células madre que van a ir directamente a la médula, van a anidar en la médula y van a regenerarla. Teóricamente ya solo de células sanas. Entonces, eso es lo que es el trasplante, es destruir la médula ósea y reponer con células normales. Ese proceso que, como dice Teresa, es sencillo, tiene algunas complicaciones. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno se queda absolutamente sin nada de médula ósea, tiene unos días en los que vivir sin defensas puede ser complicado. Tenemos que tener cuidado que el paciente sin defensas no coja una infección grave o no tenga una hemorragia importante. Todos ese tipo de complicaciones contamos con que pueden ocurrir. Entonces, nosotros tenemos medidas para intentar paliar o intentar que si hace fiebre el paciente no tenga una infección severa, que si empieza a sangrar un poco, eso no se convierta en una hemorragia importante. Entonces, para nosotros, el hematólogo, el trasplante autólogo, se ha convertido en algo muy rutinario. Y a veces cometemos un error, que vamos a la habitación y preguntamos al paciente, decimos, ¿qué tal está? Y dice, pues me duele la boca, porque claro, te destruye todas las células de la mucosa también. Entonces hay veces que tienen mucositis o tienen diarrea,
Y obviamente cuando las defensas están completamente bajas, pues uno se encuentra como un poco aplanado. Dicen, bueno, pues estoy, no sé qué. Bueno, no se preocupe que todo es normal. Y hubo alguna vez algún paciente que escribió en algún blog o en alguna cosa, yo esto no lo entiendo, estoy fatal, y entran los médicos y me dicen que todo es normal. Y a mí eso me sirve para aprender. No les puedo decir a los pacientes es normal, no es normal. Lo que es que contamos con que eso le pase. Y contamos con que cuando todas las células estén totalmente destruidas, pues no va a tener glóbulos rojos y a lo mejor necesita una transfusión porque si no está tremendamente cansado. Si no le ponemos plaquetas, a lo mejor puede sangrar y puede hacer fiebre porque no tiene defensas, pero nosotros contamos con ello y le ponemos antibióticos para evitar que haga una infección severa. Como todo eso lo tenemos tan protocolizado y prácticamente con entrar en la habitación y ver la cara del paciente sabemos casi en qué fase está del trasplante, porque es algo que se repite mucho en todos los pacientes. Entonces, para nosotros entra dentro de lo normal, aunque obviamente nos tenemos que poner en la situación del paciente. Entonces, tienen que saber que el trasplante autólogo es un procedimiento muy común, es decir, que lo hacemos prácticamente de rutina, que para nosotros, como hematólogos, y que me corrijan Noemí, serán probablemente los enfermos más fáciles de llevar. ¿Por qué? Porque sabemos que le ponemos hoy la quimioterapia y pueden tener náuseas y vómitos los 2 primeros días, pero luego se le ponen las células madre, sus progenitores, entonces vuelven a estar bien y aproximadamente 5 o 6 días más tarde empieza a hacer efecto, las defensas empiezan a caer y aproximadamente en torno al día más 8 hasta el día más 11, más 12 es cuando peor están, que es cuando pueden hacer fiebre, cuando necesitan alguna transfusión. Y a partir del día 6 nosotros empezamos a poner unas inyecciones debajo de la piel para estimular a la médula ósea. Y en torno al día más 12 o al día más 13, a los enfermos de la noche a la mañana les cambia la cara y es que las defensas empiezan a recuperar, las células madre injertan en la médula ósea, empiezan a crecer y en 48 o 72 horas la mayoría de los pacientes se marchan para casa. Entonces, es un proceso complejo, pero probablemente el paciente lo viva con más complejidad de lo que realmente es. Es un proceso que la base fundamental es destruir toda la médula para destruir todo lo posible malo que pueda quedar. Y como el melfalán no distingue, pues destruye lo bueno y lo malo. ¿Es bueno el trasplante? Es bueno. ¿Por qué? Porque aun cuando nosotros ahora utilizamos fármacos nuevos en la inducción, bortezomib, lenalidomida, dexametasona, que es la combinación más nueva que tenemos, sabemos que esa combinación es muy eficaz, pero cuando el paciente recibe el trasplante, realmente las respuestas completas, las respuestas de las que Noemí habla, se alcanzan todavía más. Es decir, es una estrategia que complementa perfectamente a la inducción con nuevos fármacos. Y es por eso que nosotros, a los pacientes con mieloma, seguimos haciéndoles un trasplante de médula ósea en la primera línea, es decir, en el momento en el que se diagnostican después de una inducción, porque nuestros resultados han sido tremendamente positivos. Después del trasplante, ¿qué hacemos? Pues después del trasplante hay algunos pacientes que reciben lo que llamamos consolidación. Y la consolidación son los 2 ciclos que tú recibiste después del trasplante, que no sé si usted ha recibido, ¿no? Se puede recibir o no, y hoy, 21 de marzo del 2017, la consolidación tiene un interrogante. No sabemos si realmente todos los pacientes la necesitan o no, y en eso estamos investigando. Y después de la consolidación hay pacientes que reciben un mantenimiento. No sé si usted ha recibido mantenimiento, tampoco. Pilar ha recibido 2 años de mantenimiento en un ensayo clínico. El mantenimiento cada vez pienso que se va a utilizar más. El objetivo del mantenimiento es mantener lo que hemos alcanzado antes. Pero es cierto, tienen que saber y probablemente oigan o lean en algún sitio que con toda esta estrategia, que esto sería lo que hacemos nosotros ahora, hacemos una inducción, hacemos un trasplante, podemos hacer una consolidación o incluso un mantenimiento, dicen, pues si estos fármacos nuevos son tan potentes, pues a lo mejor puedo evitar el trasplante. Y el trasplante me lo guardo y a lo mejor si recaigo en un futuro, pues me hago el trasplante.
Esa es una pregunta que existía y que se le ha dado respuesta a través de varios grandes estudios. Este es un estudio que hicieron pues con más de 1000 y pico pacientes, los franceses y los americanos juntos. Y participaron muchos más enfermos franceses que americanos. Y el resultado fue que el ganador fue el trasplante aquí. ¿Por qué? Porque cuando se hace el trasplante aquí, la supervivencia libre de progresión es mejor para los pacientes que reciben el trasplante en la primera línea. Y estos resultados los ha confirmado hace poco otro estudio que se ha hecho también en Europa, donde los pacientes reciben una inducción y luego la mitad de los pacientes reciben una consolidación con quimioterapia y la mitad de pacientes reciben un trasplante. Y de nuevo se confirma exactamente lo mismo. Los pacientes que reciben trasplante, la respuesta les dura más. Por lo tanto, los dos estudios son los que realmente confirman que al menos aquí en Europa seguimos haciendo trasplante a los pacientes en primera línea. Y habrá algunos pacientes a los que probablemente les ofrezcamos incluso 2 trasplantes, uno detrás de otro. Ninguno de los que están aquí probablemente lo hayan recibido, es uno y a los 3 meses dicen otro, dicen madre mía. Bueno, ¿tiene algún papel? Pues tiene algún papel. Sabemos que hay algunos pacientes que en el momento del nuevo diagnóstico podemos identificarlos, tienen alguna característica de agresividad. Alguna les analizamos los cromosomas, le analizamos el material genético y vemos que tienen algo que no nos acaba de gustar. Sabemos que esos pacientes, eso que no nos gusta, se puede vencer cuando reciben un doble trasplante. Y es a este subgrupo de pacientes, cuando tienen alguna alteración que nosotros decimos citogenética de mal pronóstico, a los que les ofrecemos un trasplante y a los 3 meses un segundo trasplante. Y lo toleran muy bien. ¿Por qué? Porque obviamente se lo ofrecemos a pacientes jóvenes, no a pacientes mayores. Y esta es la opción para el trasplante doble, que queda reducido a probablemente no más del 15% de los pacientes que nosotros vemos en nuestra rutina. ¿El futuro? Pues el futuro es que seguiremos haciendo trasplante e incorporaremos probablemente los anticuerpos monoclonales, como el daratumumab del que les he hablado anteriormente, pues ya se van a hacer ensayos clínicos con daratumumab incorporado aquí a la inducción, incorporado a la consolidación, incorporado al mantenimiento, no anulando nada de lo que estamos ya dando, es decir, no vamos a dejar de hacer VRD, pero probablemente le vamos a añadir el anticuerpo monoclonal. ¿Para qué? Para ganar aún más eficacia. Y este es el sitio del trasplante autólogo, que es el trasplante en el que los progenitores son obtenidos de ustedes mismos, es decir, no se pone ninguna célula de ningún donante extraño, sino que son sus células, se destruye su médula y se ponen sus células madre sanas. Y yo hoy por hoy en Europa forma parte del estándar para todos los pacientes jóvenes, menores de 65 hasta 70 años se puede hacer si los pacientes están bien. Otra cosa diferente es el trasplante halogénico. El trasplante halogénico significa poner una médula ósea diferente a la suya, es decir, de un donante que puede ser un hermano suyo o puede ser una persona del Registro Mundial de Donantes que no tenga nada que ver con ustedes familiarmente, pero comparta con ustedes algunas características y se decida ponerlo de nuevo con la misma estrategia. Destruir la médula ósea enferma y poner una médula ósea sana, en este caso de un donante. Esta estrategia es una estrategia que sirve para curar algunas enfermedades hematológicas, la leucemia aguda mieloblástica, algunas leucemias agudas linfoblásticas, síndromes mielodisplásicos, algunos linfomas. Todas estas enfermedades se curan con un trasplante halogénico. Y por eso se ofrece muchas veces, incluso en primera línea, según se diagnostican, un trasplante halogénico. En mieloma, a lo largo de muchos años se ha visto que el trasplante halogénico es una opción, pero no es una opción curativa para los pacientes con mieloma. Es decir, es una línea más de tratamiento a ofrecer. Así como el trasplante autólogo, 100% de pacientes jóvenes, el trasplante halogénico en mieloma
tiene unas indicaciones muy, muy reducidas. Y son pacientes muy jóvenes a los cuales, por ejemplo, después de haberles hecho un trasplante autólogo, donde nosotros sabemos que la mayoría de los pacientes están en remisión por muchos años, no ocurre eso. Y justo después de hacerles el trasplante, en el primer año la enfermedad recae. Eso es algo malo para un paciente con mieloma. Entonces, a esos pacientes son a los que de manera muy seleccionada les ofrecemos un trasplante alogénico. ¿Y cuál es mi perspectiva? Mi perspectiva es que el trasplante alogénico en mieloma cada vez se va a hacer menos. ¿Por qué? Porque tenemos muchos fármacos nuevos que pueden teóricamente hacer el mismo efecto que queremos hacer con el mieloma, con el trasplante alogénico. En el trasplante alogénico ponemos la médula de un donante, de una persona sana completamente. Y lo que buscamos fundamentalmente es que las células de esa persona sana, es decir, las defensas de esa persona sana, ataquen a las células del mieloma y las destruyan. Eso es muy sencillo, pero puede tener consigo muchos efectos secundarios. ¿Por qué? Porque las células del donante reconocen a las células del mieloma y las destruyen, pero es que también pueden reconocer a las células de la piel o de los ojos o del tubo digestivo como extrañas y atacarlas. Y entonces hay muchos enfermos que después de un trasplante alogénico pues tienen lesiones en la piel o problemas digestivos. Y a veces puede ser muy grave y a veces puede incluso acabar con la vida de los pacientes. Y ahora tenemos estrategias de tratamiento nuevas que lógicamente sin poner células de un donante sano, lo que intentan es estimular mucho las defensas del enfermo para que ataquen a las células del mieloma. Entonces, para que me entiendan, ahora tenemos muchas estrategias nuevas de inmunoterapia que un poco harían el mismo efecto que buscamos con el trasplante alogénico, pero a costa de una toxicidad muchísimo mejor. Por eso yo, el mensaje que querría darles es: trasplante autólogo sí o sí, forma parte de un estándar que tienen que recibir los pacientes en primera línea, que Teresa ha dicho que es un procedimiento aceptable, y es cierto, y para el hematólogo, y eso probablemente les tranquiliza, forma parte de nuestra rutina, incluso son los pacientes para nosotros más fáciles de ver. ¿Por qué? Porque es todo, sabemos lo que les va a pasar a lo largo del tiempo en el 99,5% de los pacientes, diría. El trasplante alogénico es una estrategia más complicada que hay que ofrecer a pacientes muy seleccionados, porque obviamente los riesgos que vamos a correr son mayores y probablemente el número de pacientes candidatos a recibir un trasplante alogénico también es mucho menor. Nosotros en Salamanca tendremos hechos unos 50 pacientes aproximadamente con trasplante alogénico y los resultados son buenos. Los resultados son buenos, pero obviamente los pacientes tienen muchas más complicaciones que los pacientes del trasplante autólogo y hay que saberlos ofrecer a pacientes muy seleccionados. No sé si... A mí me ha quedado claro y ha quedado además grabado también, ¿no?, que me interesaba mucho porque a la asociación hay muchos pacientes que llegan de nuevo diagnóstico, depende de cualquier sitio de España, ya no voy a hablar del extranjero, pero de España, y además dicen, bueno, primero van a hacer un autólogo y luego un alogénico, y luego uno, no dicen alogénico, dicen, y luego si va mal el autólogo, el mío propio, uno de un donante, y tú te quedas así que muchas veces pues no sabes qué decir. Y digo, pero ¿quién te ha dicho eso? No, el hematólogo. Digo, pues... El autólogo sí o sí. Y entonces... El alogénico con mucho cuidado y en pacientes muy seleccionados. Además ahora hay muchísimas estrategias de tratamiento de rescate, muchos fármacos nuevos que hay que probar antes de decir que el paciente vaya a un trasplante alogénico. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta, y si no hay preguntas yo quiero agradecerle a la doctora Mateos y a la doctora Puig el habernos acompañado esta tarde. Creo que es importante este tipo de reuniones porque despeja muchas dudas, ayuda a los pacientes y bueno, ellos ya nos entienden bien, pero también así nos entienden mejor. No, totalmente.
como dije al principio, los protagonistas de la enfermedad son los pacientes y la enfermedad es de los pacientes, con lo cual no tengan absolutamente ningún problema en preguntar y preguntar al médico, porque la enfermedad es suya. Entonces, lógicamente, los que tienen que estar más interesados en saber sobre cuál es su pronóstico, que, hombre, obviamente puede haber preguntas a las que el médico no sepa contestar. ¿Cuándo me voy a morir? No, pues es que eso no lo sabemos. O sea, o el diagnóstico de mieloma, una cosa que alarma mucho. Pues el diagnóstico de mieloma es grave, pero no significa una muerte inminente. No es un cáncer de páncreas que en un mes el paciente se ha muerto. No, la mayoría de los pacientes con mieloma no es eso. Y es cierto, yo creo que bueno, lo que yo creo que Noemí ha dicho, tenemos cada vez muchísimos más fármacos y es cierto que la supervivencia de los pacientes con mieloma está aumentando. Nos da miedo hablar de curación, ¿por qué? Porque todavía no la tenemos asimilada y porque la tenemos que consolidar perfectamente, pero realmente pues cada vez tenemos más en las consultas pacientes que llevan muchos años después de haberse diagnosticado y eso pues lógicamente nos gusta, al que más le gusta es al paciente obviamente, pero bueno, nos ayuda a tener pacientes con mieloma que están curados y es cierto, yo cada jueves que paso consulta al menos un par de pacientes de los que veo llevan a lo mejor más de 10 años diagnosticados y bueno, pues esos pacientes podemos decir están curados, lo que pasa que como nos da miedo, pues bueno, son largos supervivientes, pues da lo mismo, largos supervivientes. Y Teresa es un ejemplo. No hay una cifra mágica. Es decir, cuando hablan, ya he superado todo esto porque he pasado los 5 años, yo creo que no hay ninguna cifra mágica. Desafortunadamente, para nosotros no les podemos identificar a priori, pero el tiempo corre a su favor. Cuanto más tiempo pase, mejor que mejor. Bueno, yo quiero decir unas palabras, no les he dicho nada, ya es lo que iba a decir. Yo quiero deciros solamente que yo fui diagnosticada hace 7 años y unos meses y el panorama ha cambiado tanto desde entonces hasta ahora que hay veces que no me reconozco en los nuevos pacientes, ¿no? en las dudas que tienen. Y tengo que decir que esto se debe en gran medida al esfuerzo del Grupo Español del Mieloma, que trabaja mucho. El Grupo Español del Mieloma, pues su frase lo dice, es un grupo de investigadores médicos con una red de hospitales, me parece que son 80. Sí, prácticamente todos los hospitales españoles participan en el Grupo Español de Mieloma. Unos de una manera más directa, otros de una manera más indirecta, porque muchas veces no todos los hospitales pueden entrar en los ensayos, pero cuando se ha enseñado el mapa de España intentamos que siempre toda España esté representada. En Castilla y León, por ejemplo, siempre, si podemos, entre 2 y 3 hospitales de Castilla y León que participen en los ensayos más grandes y los que no, que refieran los pacientes a los hospitales más cercanos. Y ese es nuestro compromiso. Y entonces es una labor muy grande la que hacen, que bueno, Mariví dice que están reconocidos, pero yo creo que los pacientes, no todos sabemos esta la gran labor, que no solo es a nivel nacional, sino que es a nivel internacional, que las conclusiones de sus investigaciones cambian los protocolos del tratamiento del mieloma. Yo creo que eso es interesantísimo, que en el mieloma smoldering, del que nos ha hablado la doctora Mateos, ella ha sido la precursora de esta investigación y de que se haya cambiado este panorama, y que creo que es un orgullo, y ya no lo voy a decir ni como médica, que es mi médica, ni por hacerle la pelota, pero yo estuve el año pasado en el Congreso Europeo de Hematología en Dinamarca y pude estar en la sesión plenaria, ¿no? Sí. De ella, y es que ahí había, no sé, 2.000 personas, 3.000, y al día siguiente la repitió y volví a ver la misma cantidad de personas. Eso es impresionante. Es impresionante. Y entonces, eso no se sabe aquí de la manera que debería saberse. De la manera que debería saberse los médicos que tenemos en España, en muchísimas especialidades, pero en el mieloma en concreto hay que sacarse el sombrero con ellos. Y además, perdona, lo último, se implican con los pacientes.
Y con todo el trabajo que tienen y todos los viajes que hacen y todas las conferencias que dan, que Mariví acaba de estar en la India y está aquí ahora. Noemí también estuvo en la India. También, pues perdona, Sí. Noemí, perdona. Vale, y es el mensaje que muchas gracias por haber venido y bueno, espero que la próxima vez sea mejor.